Siguiendo el amanecer de los cruceros protegidos en la forma de los cruceros Elswick, ahora es probablemente tan buen momento como cualquier otro para hablar de uno de los pocos barcos sobrevivientes de esa época, el United States Ship Olympia, que felizmente también resulta ser un crucero protegido. Para entender su diseño y misión, primero se debe entender la posición de la Marina de los Estados Unidos en el momento de su construcción. A diferencia de la Marina de los Estados Unidos de la que usualmente hablamos, y definitivamente a diferencia de la Marina de los Estados Unidos en la que pensamos hoy en día, la Marina de los 1880 era pequeña, con fondos insuficientes, y compuesta en gran parte por algunas fragatas de vapor de paletas y tornillos extremadamente sufridas, que estaban al borde de necesitar desguace. Una interesante, aunque altamente obsoleta, y en su mayoría oxidada, colección de varios tipos de monitores en diferentes etapas de degradación y con una variedad de capacidades y algunos intentos tempranos de cruceros protegidos. América estaba en una de sus fases aislacionistas, y el propósito principal de la Marina, aparte de alguna forma de defensa costera, era un grado de saqueo comercial diseñado para causar irritación desproporcionada a una nación atacante. En retrospectiva, asumiendo que estaban realmente serios acerca de la defensa, uno puede ver la falla inmediata en esta situación en que cualquier nación con una marina lo suficientemente grande como para enviar una fuerza armada seria a través del Atlántico o del Pacífico, para el caso, a los Estados Unidos continentales, también tendría una flota mucho más extensa de cruceros y similares, por lo que unos pocos saqueadores mercantes armados y tres cruceros protegidos lentos no iban a dejar a nadie temblando en sus botas. Por supuesto, la Marina misma hubiera preferido tener alguna capacidad de combate moderna significativa, pero hey, Congreso. Dicho todo esto, algunos políticos realmente estaban empezando a despertar a todo esto, y un programa de modernización estaba a punto de comenzar, incluyendo el maravilloso crucero de dinamita United States Ship Vesuvius, que se cubrirá por separado en otra parte de este programa. Consistiría en la construcción de un par de acorazados de defensa costera United States Ship Texas, que en cierto grado era una forma miniaturizada de lo que pronto se desarrollaría en los acorazados Pre-Dreadnought, y United States Ship Maine, que siendo significativamente menos capaz oscilaba entre crucero blindado y acorazado de segunda clase, pero volveremos a destacar en esta historia, un poco más tarde. La parte del programa que nos interesa también cambió el enfoque de la incursión comercial a ir más específicamente tras el tren de suministros de una flota enemiga, que por supuesto estaría mejor protegido que el envío mercante aleatorio, y así el Olympia fue autorizado a medida que los 1880 llegaban a su fin, junto con una serie de otros buques. Con su perfil de misión en mente, tendría que ser sustancialmente superior al crucero protegido promedio, ya que estaría garantizado que los encontraría en combate. Y dado el tamaño general de la Marina de los Estados Unidos en ese momento, también estaba prácticamente garantizado que estaría significativamente superado en número. Se suponía que sería la primera de un grupo de barcos similares, pero otra reorientación radical del pensamiento naval poco después de su autorización hizo que la Marina de los Estados Unidos cambiara una vez más de una fuerza de defensa y de incursión hacia una marina que se construiría siguiendo las líneas de la doctrina de batalla decisiva de Alfred Tyler Mahan, una política que finalmente culminaría en la Gran Flota Blanca. Como resultado, sería sustancialmente más poderosa que cualquier otro crucero protegido de los Estados Unidos antes o después de ella, hasta el amanecer de la era del Dreadnought. A diferencia del crucero protegido típico de la semana pasada, que llevaba un par de cañones pesados en montajes individuales, el Olympia llevaría cuatro cañones de 8 pulgadas en un par de torretas gemelas, una en la proa y otra en la popa. Una batería secundaria de 10 cañones de 5 pulgadas en casamatas individuales, 5 a cada lado, se incorporó a la superestructura del barco, junto con una amplia variedad de armas contra torpederos, nada menos que 14 cañones de 57 milímetros en espolones del casco y 6 cañones de 37 milímetros en cubierta, con 6 tubos de torpedos montados en el casco sobre el agua, uno en cada extremo y dos en cada lado, completando la carga de armas. En algún momento relativamente temprano en su carrera, la tripulación también adquiriría varias ametralladoras Gatling, y lo que se describió en ese momento como
importante colección de armas personales, compuesta principalmente por numerosos rifles y revólveres, de tal manera que sugiere la intención de formar una brigada naval o un importante grupo de abordaje con su tripulación cuando se requiera, la cantidad y variedad de las cuales parecería en un principio ser algo excesiva incluso para un barco de guerra, también se evidencia una gran cantidad de munición. Porque por supuesto que lo hicieron. Todo esto estaba protegido por una única cubierta blindada montada baja de 2 pulgadas de grosor en la parte plana, con las pendientes aumentando a 4.75 pulgadas en el máximo. Las torretas llevaban armadura de 3 pulgadas y media de grosor, con la batería secundaria curiosamente teniendo un poco más de protección con escudos de armas de 4 pulgadas de grosor. Es importante destacar que todo esto era armadura de acero Harvey, que era nueva en ese momento y fue el predecesor inmediato del acero Krupp de los 1900. Aunque no se puede comparar directamente con los barcos más famosos de la Primera Guerra Mundial, al comparar con los barcos contemporáneos se muestra que el Olympia tenía una protección considerable. De hecho, las pendientes de su armadura eran en realidad superiores en protección a los acorazados blindados de la clase Italia, que apenas estaban entrando en servicio simplemente por su grosor, y esta ventaja aumentó aún más sustancialmente una vez que se tuvieron en cuenta las superiores cualidades materiales del nuevo acero que se estaba utilizando. Sus requisitos de velocidad también eran altos, ya que con este poder de fuego, si estaba superada en número, tendría que superar en velocidad a otros cruceros protegidos. Esto llevó a una velocidad de diseño de 20 nudos, con la potencia alimentada por 2 motores de triple expansión a carbón, clasificados para 13.500 caballos de fuerza a través de 2 tornillos. En el evento, su planta de energía demostró ser capaz de casi un tercio más en las pruebas, alcanzando una velocidad máxima de poco más de 21.5 nudos. Superaban la velocidad promedio de 18 nudos de la mayoría de los cruceros protegidos de la época. Todo esto la dejaría como uno de los cruceros protegidos más poderosos del mundo, siendo su única desventaja su alcance algo más corto en comparación con algunos otros cruceros protegidos contemporáneos rivales. Las torretas gemelas y el armamento pesado en general también le daban la apariencia de un pequeño acorazado. Se comenzaría a construir en junio de 1891, se lanzaría en noviembre de 1892, estaría en pruebas para noviembre de 1893 y se incorporaría a la Marina en febrero de 1895. Tras los ejercicios y prácticas de artillería, el barco zarparía en julio de 1895 para ser el buque insignia de la escuadra asiática, con base en China, y pasaría los siguientes años entrenando y mostrando la bandera en varios puertos asiáticos. Con el amanecer de 1898, las tensiones con el Imperio Español estaban aumentando y el barco estaría anclado en Hong Kong esperando órdenes bajo la bandera del recién llegado Comodoro George Dewey. Tras la catastrófica destrucción del United States Ship Maine en Cuba, la guerra se volvió casi inevitable, ayudada en gran medida por la prensa en la forma de William Randolph Hearst, quien avivó las tensiones sin piedad para su propio beneficio, culpando de la destrucción del barco a una mina detonada a distancia por los españoles, aunque hoy en día parece más probable que un incendio interno o municiones defectuosas fueran los responsables. La guerra llegó debidamente en abril y la escuadra se trasladó a China, donde recibió órdenes de tomar Manila en Filipinas, que entonces estaba bajo control español, y destruir cualquier buque de guerra español presente. Los informes de los medios estadounidenses estaban aumentando los temores sobre una nueva armada española descendiendo en la costa oeste de los Estados Unidos, y aunque técnicamente era cierto que las fuerzas en la bahía de Manila superaban en número a la escuadra asiática, todos eran pequeños y desesperadamente obsoletos, consistiendo en 5 cruceros desprotegidos, uno de los cuales estaba actualmente desarmado y en reparación, 2 diminutos cruceros protectores que en realidad eran superados en masa por uno de los cañoneros de la escuadra de los Estados Unidos y 4 cañoneros propios, solo uno de los cuales estaba en condiciones de servicio. La escuadra estadounidense entrante dejó atrás un barco de suministros, un carbonero y un cortador de ingresos, aunque este último en realidad superaba en masa y en armamento a varios de los buques de guerra españoles, y Dewey entró en el puerto en el Olympia,
que por sí solo superaba en masa a los dos mayores buques españoles combinados, liderando tres otros cruceros protegidos, el Baltimore, que superaba en masa a todos los combatientes españoles activos restantes juntos, junto con el Raleigh y el Boston, y finalmente dos cañoneros, Concord y Petrel. Los españoles, habiendo anclado fuera del alcance de sus propios fuertes y baterías de cañones, dispararon tiros de alcance a las 05:15 horas del 1 de mayo, y Dewey emitió la orden: puedes disparar cuando estés listo con ansias, a las 05:41 para comenzar la batalla principal. Luego, la escuadra comenzó algo parecido a una procesión, navegando más allá de la línea española, disparando todas las armas que se podían llevar a babor, luego dando la vuelta y volviendo disparando todas las armas que se podían llevar a estribor, luego de nuevo a babor, y así un total de 5 veces, con cada giro acercándolos más y por lo tanto cerrando el rango. Similar a un juego de invasores espaciales de 1890, mientras la flota española era abrumada, el buque insignia Reina Cristina se lanzó hacia las fuerzas americanas que se acercaban, con la intención de embestir, pero el barco fue obligado a acercarse a la costa por un furioso bombardeo a corta distancia que prácticamente desmanteló el barco. A las 07:45, con algunos de los barcos españoles en llamas, Dewey fue informado de que solo quedaban 15 rondas de munición para cada uno de sus cañones de 5 pulgadas, por lo que interrumpió la acción para reconsiderar, diciéndole a la tripulación para fines de moral que era hora del desayuno. Los barcos españoles restantes aprovecharon la oportunidad para reubicarse donde pudieron, y resultó que el mensaje había sido sustancialmente tergiversado, ya que se suponía que debía decir que los cañones de 5 pulgadas solo habían gastado 15 rondas cada uno. Con el desayuno interrumpido por los sonidos de la munición explotando en algunos de los barcos españoles aún cercanos, la acción se reanudó a las 10:40, pero esto fue más bien una acción de limpieza, con los barcos españoles hundiéndose a sí mismos o siendo hundidos con mínima resistencia, y la batalla terminó justo después de la hora del almuerzo. En general, la batalla fue una victoria decisiva, con daños y bajas mínimas para las fuerzas estadounidenses. No obstante, también brindó una valiosa lección sobre artillería naval. Las armas habían avanzado sustancialmente en tamaño y potencia durante las últimas décadas, pero los sistemas de control de fuego y de alcance todavía dependían en gran medida de las miras de las armas y los ojos humanos, con el ocasional telémetro básico. Y entre esto y la gran variedad de calibres de armas que hacen que sea extremadamente difícil detectar el salpicado de un proyectil específico, la precisión en ambos lados había sido abismal. Con casi 6.000 proyectiles disparados por el escuadrón estadounidense, que es sustancialmente más que lo que las flotas mucho más grandes de ambos lados dispararían durante toda la batalla de Jutlandia, a distancias desde 5.000 hasta aproximadamente 2.000 yardas, el número de aciertos obtenidos una vez que se elimina de la ecuación el salvaje ataque a quemarropa al buque insignia español, equivale a alrededor del 1% de precisión, lo cual es un tercio peor que los cruceros de batalla de Beatty en Jutlandia. Sin embargo, había algunos aspectos positivos a considerar. La precisión fue realmente bastante buena, inclinándose hacia lo excelente para los cañones principales de 8 pulgadas en Olympia, y el nivel general de precisión todavía era muy superior al del escuadrón estadounidense enviado para lidiar con su contraparte en Cuba, cuya artillería era aún peor, especialmente en el departamento de armas pesadas. Y por supuesto, por malo que fuera esto, la artillería española era aún más terrible. Como resultado directo de estos enfrentamientos, la Marina de los Estados Unidos introduciría rápidamente equipos de control de fuego y de medición mucho más sofisticados, y duplicaría la cantidad de prácticas de artillería en la flota en comparación con los niveles previos a la guerra, lo que ayudaría sustancialmente a la situación, y también permitiría que las batallas se trasladaran a un rango donde la batería terciaria no era tan probable que se utilizara, lo que felizmente dejaba a los marineros solo teniendo que calcular la diferencia entre 3 o 4 calibres diferentes de proyectiles en lugar de 6 a 8. La respuesta española fue en realidad enviar sus barcos más poderosos, incluyendo un acorazado y un crucero blindado para contraatacar, pero la mencionada batalla en Cuba hizo que fueran llamados antes de que lograran alcanzar el escuadrón de Dewey.
Olimpia luego vería más acción apoyando el desembarco de los marines estadounidenses antes de aceptar la rendición de la ciudad, así como de las unidades navales españolas. Luego apoyaría a las fuerzas estadounidenses que invadían Filipinas antes de volver a China en mayo de 1899 y después regresaría a los Estados Unidos más tarde ese año. Habiéndose vuelto bastante famosa como el buque insignia de la primera gran batalla naval de la Marina de los Estados Unidos contra una potencia extranjera desde la guerra de 1812, la tripulación y el barco en sí recibieron mucha atención y elogios, con una buena capa de pintura y una bastante hermosa decoración dorada en la proa otorgada a la propia Olimpia. Luego sería colocada brevemente en reserva antes de ser devuelta al servicio 3 años después, en 1902, primero como buque insignia de la División del Caribe y luego patrullando a través del Atlántico y el Mediterráneo antes de convertirse en un barco de entrenamiento en 1906, donde alternaría entre cruceros de entrenamiento de verano e inviernos en reserva, para luego convertirse en un barco cuartel en 1912. Pero la Olimpia no era un barco para permanecer inactiva por mucho tiempo, y pronto volvió al servicio, ya que para 1916 estaba claro que los Estados Unidos se involucrarían activamente en la Primera Guerra Mundial tarde o temprano, y con la declaración de guerra se puso a trabajar escoltando transportes y patrullando la costa este contra los invasores alemanes. Siendo tan famosa como cualquier acorazado en servicio, aumentaría este deber uniéndose al Club de Buques de Guerra Americanos que encallan en sus propias aguas, que, como hemos visto antes, era una institución bastante popular, en su caso eligiendo Long Island Sound para su propio encuentro particular con el lecho marino. Las reparaciones también implicarían la sustitución de toda su batería principal y secundaria por armas de calibre 51 de 5 pulgadas más modernas, y terminaría de nuevo en el Mediterráneo después de la guerra, de nuevo como buque insignia, vigilando algunas de las numerosas disputas y reubicaciones de personas que caracterizaban las regiones del Adriático y los Balcanes durante este periodo. 1921 vería su regreso a la flota del Atlántico, donde se convertiría en un observador interesado en el hundimiento de los acorazados alemanes Ostfriesland y Frankfurt durante pruebas que incluyeron las incursiones de bombardeo de Billy Mitchell. Aparte de un último crucero de entrenamiento, su última acción importante sería traer los restos del soldado desconocido desde Francia hasta el cementerio de Arlington. Luego entraría en reserva por última vez en 1922 y fue reclasificada como reliquia en 1931, liberando así el nombre para ser utilizado por otros barcos. El proceso de preservación comenzaría en 1957, ya que fue restaurada a su configuración de 1898, espero que estés siguiendo las fechas, y se convirtió en un barco museo, aunque como los cañones de 8 pulgadas y sus torretas habían sido desechados hace mucho tiempo, se tuvieron que desarrollar réplicas y se instalaron en su lugar. Aunque debería haber recibido un mantenimiento regular en dique seco cada 2 décadas aproximadamente, debido a la falta de fondos, el barco ha perdido un total de 3 grandes mantenimientos en dique seco y ha estado en el agua continuamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El deterioro del barco se volvió tan avanzado que para el siglo XXI se consideraron varias opciones serias, incluyendo el permiso de la Marina de los Estados Unidos para hundir el barco como un arrecife artificial, y las búsquedas de una nueva organización para hacerse cargo y mantener el barco fueron en gran medida infructuosas. Afortunadamente, hasta donde puedo decir, en años más recientes parece que se ha realizado un trabajo sustancial para mantener el barco a flote, incluyendo el uso de un dique flotante móvil para reparar y fortalecer partes debilitadas del casco, con una campaña de financiamiento lanzada recientemente para recaudar suficiente dinero para que el barco sea llevado a dique seco y reciba una reparación completa y muy atrasada. Así que, con un poco de suerte, el United States Ship Olympia permanecerá con nosotros durante mucho tiempo más. Gracias por ver el video. Deja en los comentarios cualquier sugerencia o comentario sobre barcos para revisar en el futuro. Recuerda comentar en la publicación fijada sobre el dique seco.